Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto en esta semana que corresponde a la séptima después de Pentecostés o sexta después de Santísima Trinidad. Como siempre, sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Sínodo Nacional, por el cual traemos a ustedes la palabra de Dios para que en su amor y poder nos dé fuerza y paz durante nuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor no dudes en contactarnos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en La Cisterna. Y como Sínodo Confesional Luterano proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje también a través de Academia Cristo y de todas nuestras plataformas a los hermanos en la fe de todo el mundo. Muy buenos días, adelante, pase por este lado que tenemos estufa para que ponga el bebé también. Por favor, adelante. El tema del día nos enseña que Jesucristo es la única fuente de paz y descanso para nuestra alma. El sermón nos va a enseñar: vivamos enyuntados en Jesús sabiamente. Descansemos en Él del pecado, el cual es para nosotros una carga gravosa. En Jesús, cualquier dificultad, en cambio, será una carga gozosa. Por tanto, vivamos enyuntados en Jesús obedientemente y sabiamente. El versículo del día nos enseña: aleluya, aleluya. En esto es glorificado mi Padre, en que dé mucho fruto. Aleluya. Vamos a partir con el himno de apertura: solo encuentro en ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, los invito a ponerse en pie para que juntos hagamos la invocación. En el nombre del Padre, Creador y Sostenedor de la vida, del Hijo Redentor y Salvador a vida eterna, y del Espíritu Santo, el Consolador y Santificador, quien nos guarda en la fe. Amén. En la presencia
Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Pongámonos de pies para invocar la absolución de nuestros pecados. Confesión. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amado, confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pueden tomar asiento. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Hermanos y hermanas, confesemos nuestros pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu único Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno litúrgico.
Hermanos y hermanas, pongámonos de pie para la absolución de pecados. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oremos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Pueden sentarse. Digamos de manera antifonal el introito para este día. El Señor es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, oh Dios, y bendice a tu heredad. Para siempre. A ti clamaré, Señor, roca mía, no te desextiendas de mí. Digamos todos juntos la oración del día. Concede, Señor, que el curso de este mundo sea gobernado por tu dirección, de tal manera que tu iglesia se regocije en servirte en divina paz y tranquilidad. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos también de manera antifonal el Salmo del día, que es el Salmo 145, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Cantemos juntos el Gloria Patri. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Vamos a aprender y escuchar las lecturas que esta semana la palabra de Dios tiene preparada para nosotros. Matías. Buenos días. La primera lectura la encontramos en Éxodo, capítulo 33, del versículo del 12 al 23. Por medio del ejemplo de Moisés, vemos con cuánta confianza podemos hablar con Dios, quien es nuestro descanso. Por su gracia le podemos decir amigo y pedir lo que queramos. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo
y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esta sería la primera lectura. Continuando con nuestra segunda lectura, que está tomada de la Epístola a los Romanos, en su capítulo 7, en sus versículos 15 al 25, en su parte A. Aunque la naturaleza pecaminosa ahora no domina sobre el cristiano, como quiera tiene una lucha fuerte dentro de sí. El nuevo hombre y la naturaleza pecaminosa cada día tratan de destruir el uno del otro. Entonces, ¿quién nos salvará de esta lucha? Tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien es el descanso para nuestra alma. Y así dice la lectura de Romanos, palabra del Señor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Digamos de manera antifonal el gradual. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Y ten compasión de tus siervos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Aleluya. El Evangelio del día de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 11, del versículo del 25 al 30. Pueden ponerse de pie, por favor.
Los misterios del reino de Dios están escondidos de los que en su orgullo se creen sabios e inteligentes, pero en su Hijo Jesucristo Dios revela la salvación al pecador cargado y débil y lo ofrece descanso para su alma. Así dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea. Esto era... ya. Leamos nuestra declaración de fe. ¿Era? Sí, según las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos el himno del sermón: Pescadores, yo les haré. Pueden tomar asiento. Lucecitas yo les haré, yo les haré, yo les haré, lucecitas yo les haré, y ya
Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias hoy día por habernos movido a esta tu casa de oración, a escuchar tu santa palabra, la cual nos habla de nuestro Señor Jesucristo como Salvador a vida eterna. Nos habla de Él, en el cual vamos buscando, vamos acercándonos a ti a través de sus enseñanzas y en su ejemplo. Te pedimos que, tal como Él lo promete, siempre nos ayude en todas nuestras necesidades y nos haga descansar de nuestra carga afanosa del mundo y de las cosas que son del mundo. En Jesús oramos porque Él creemos y confiamos. Amén. Hermanos y hermanas, como cada semana, los invito a poner su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón, que nos dice: vivamos enyuntados en Jesús sabiamente. Descansemos en Él del pecado, porque el pecado para nosotros es una carga gravosa. En cambio, en Jesús, cualquier dificultad será realmente una carga gozosa. Por tanto, vivamos enyuntados en Jesús sabiamente. Hermanos y hermanas en Jesucristo, gracia y paz en su nombre, por el cual conocemos al Padre que le envió en amor, disfrutando de su gracia y misericordia. En el mundo hay muchos quienes pretenden conocer al Creador de todo y se autoconvencen de que por su intelecto y capacidad superiores son capaces de entender y llegar al conocimiento de Dios. Es verdad que nuestro intelecto nos lleva con mucha facilidad a entender que todo lo creado, así como las criaturas en su perfección, son imposibles de haberse originado por la buena fortuna, por la selección natural o por simple evolución. Es más, en los escritos bíblicos que conllevan unos cuantos miles de años de la historia del hombre, no se encuentra una diferencia latente en su comportamiento, ningún tipo de evolución, sino solo una constante: la maldad y el pecado, el cual solo es sometido por los que creen y confían en Dios y en su amor, por su misericordia y su gracia, que los benefician, buscan hacer lo bueno para otros y para sí mismos. Pero el buscar a Dios tampoco es propio del hombre, el cual, según nos muestra la historia, es más dado y propicio a crear dioses en su propia imagen y semejanza, a los que con obras o sacrificios buscan aplacar para justificarse. Si miramos hoy a nuestro alrededor, veremos con qué gusto la gente paga una manda, pero solo una vez al año, por favores concedidos, sin ir nunca más a la iglesia y sin tener idea de lo que la palabra de Dios enseña y quiere realmente de ellos y para ellos. O se arrodillan frente a un crucifijo como una gran obra meritoria de sacrificio de ellos ante Dios, para orar de memoria o con un rosario, oraciones repetitivas y banales que no entienden ni creen de corazón, o usan un escapulario o un relicario con un santo que será un intercesor por ellos ante Dios, el cual les concederá favores rápidos y que previamente le han bendecido con agua bendita, ya que nunca han abierto y leído lo que dice una Biblia símilmente en Primera de Timoteo, Romanos, Juan, Hebreos, Colosenses o Filipenses. Seguramente, también quizá en algún lugar de sus casas, tendrán la Biblia abierta en un salmo de protección, como el Salmo 191,
solo aumentando su idolatría o colgados en algún lugar los mandamientos, algún lugar de los muros de la casa. Pero llegan a entender siquiera el primero, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En cuanto a su significado, nos dice: debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Solo en Dios, porque Él hizo ya todo para nuestra justificación en Jesús. Nada de lo que nosotros hacemos sirve, sino más bien hacer es no creer y confiar en Dios, ya que Jesús hizo todo por nosotros. ¿Y por qué no lo entendemos? El demonio usa la sabiduría del mundo que abunda en el hombre natural para esconder del mundo la verdadera sabiduría que nos revela a Dios. El demonio usa la simpleza de la idolatría para construir dioses a la medida del hombre simple. Y ambos tipos de hombre, el sabio y el simple, miran sin ver, oyen sin escuchar y buscan sin querer encontrar, haciendo lo que el demonio quiere que hagan, porque sus sutilezas buscan encarecidamente perder de vista la verdadera sabiduría. La razón de esto nos la enseña Jesús en nuestro texto del Evangelio de hoy, diciéndonos que es el Padre el que escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. Sí, Padre, porque así te agradó, señala Jesús. Y la razón nos la enseña en Efesios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ya que nuestra salvación es solo por gracia y misericordia de Dios, el cual nos ha demostrado su amor en Cristo Jesús nuestro Señor, ya que solo por su buena voluntad le ha placido darnos su reino. En cambio, para los que juzgan según la sabiduría del mundo, Jesús nos enseña en Mateo 7 que con el juicio y la medida con que juzguemos, seremos también nosotros juzgados, ya que somos más dados a mirar la paja en el ojo ajeno que la viga escondida en el nuestro. Así, preocupados del mal que hacen los demás para condenarlos, perderemos nuestra propia gracia, ya que los que se aferran a esa sabiduría humana y juzgan todo sobre la base de ella, se excluyen a sí mismos, juzgando así del reino de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, cita a Isaías: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. No olvidándonos que la razón que da Isaías para que perezca la sabiduría de los sabios es por la idolatría del pueblo de Israel, quienes se acercaban a Dios solo con su boca, honrándolo de labios, como decimos nosotros, de la boca hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados, dice Dios. También el apóstol Pablo les recuerda a los habitantes de Corinto en su epístola acerca de su pasado incrédulo. Les dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, en nuestra pobreza de espíritu y solo por su gracia, Jesús nos dice claramente que, sin soberbia, sino que en humildad, es necesario que nos volvamos como niños, los que reciben todo con agrado y gozo, para solo así poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, la fe personal, que es la fe salvadora, no es un logro, no es nuestro logro, porque Jesús nos dice que un niño pequeño la consigue de manera natural, y contrario a ello, incluso Jesús nos enseña que los que dicen ser de Él, como nos enseña en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que es necesario el don del Espíritu Santo, mediante el poder del Evangelio en palabra y sacramento, lo que nos provee de la verdadera fe, esa que nos hace en amor hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, convirtiéndonos de hombres del mundo en hombres y mujeres espirituales y regenerados. Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre, saliendo el Todopoderoso, omnisciente y eterno Dios, aún viviendo en un estado de humillación, llegando como un niño a este mundo, tenía en esta condición el conocimiento superior del Padre, siendo Él el único que conoce al Padre y ha escuchado de sus propios labios su palabra todopoderosa, que nos enseña en Mateo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Las palabras de Jesús nos revelan que el que no le conoce como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el Salvador del mundo, no conoce al Padre de ninguna otra manera. Por tanto, cualquier Dios, con minúscula, que el hombre persiga o busque sin Cristo, es un Dios falso, un simple ídolo. Antes, escuchamos del apóstol Pablo, cuando recordaba a los corintios su pasado incrédulo y que su soberbia los llevaría a perder la verdadera sabiduría. Entonces Pablo les enseña, y también a nosotros, la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Les dice: mas por Él, es decir, por la gracia de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando alguien piensa que hay otro intercesor o que de alguna manera hay quien haga algo para acercarnos a Dios, si amuletos, si supuestos santos o incluso su madre, no entiende. No entiende porque no tiene la sabiduría que viene de lo alto. No sabe que es Dios mismo el que vino al mundo. Jesús el Cristo. Jesús, que es el único de nacimiento virginal de una mujer y del Dios todopoderoso y eterno. Dios de la esencia y sustancia de Dios, que es Dios, el único y verdadero Dios, el único capaz de vivir una vida perfecta, santa y justa por nosotros, para darnos su justicia y santidad en el gran intercambio de Dios. Padre todopoderoso, que en su misericordia y gracia cargó en el madero de la cruz nuestros pecados y quiso que Jesús pagara con sufrimientos y afrentas por nuestros pecados y rebeliones, para que nosotros en nuestra imposibilidad
no los tuviéramos que pagar en muerte eterna en el infierno. Lo que nosotros merecíamos, Dios lo cargó en Jesús y nos permite, solo por fe, asirnos de su justicia. Pero como aprendimos que no somos capaces de buscar a Dios por estar muertos en el pecado, Dios nos da el poder en su palabra y en la obra del Espíritu Santo, que es también Dios mismo por nosotros, para llegar al arrepentimiento y ser movidos a la fe. Y por fe recibimos el llamado de Jesús con gozo y gratitud. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Somos nosotros. Eres tú y soy yo, un fatigado y cargado de mis culpas, de mis transgresiones y de todo lo malo que aún no queriendo hacer, lo hago, porque el pecado mora en mí. Sin embargo, demos gracias a Dios, porque a través de nosotros, los que necesitamos de Jesús para descansar de nuestras culpas, Él nos escoge para revelar al Padre y darle gloria por su amor. Somos nosotros a los que Jesús describió como pobres de espíritu, apacibles, que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, reconociendo que son una carga pesada, que solo nos arrastrará al infierno si tenemos que llevarla por nosotros mismos. Entonces, nosotros, movidos por el Espíritu Santo, creemos y confiamos en su promesa, darnos descanso. Y recibimos este descanso como un don por fe sola. Pero sobre este don nos invita a que tomemos con él un compromiso, que se escucha como ley, pero como ley de amor pierde su estado gravoso. Él nos encomienda: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es un eslabón que enyunta, que une a dos bueyes en su trabajo conjunto y coordinado para cumplir las tareas y requerimientos que un campesino necesita para mantener su campo. Enyuntados a él, Jesús quiere de nosotros los cristianos que llevemos una vida de arrepentimiento y contrición, con los ojos puestos en él, según el requerimiento de Dios Padre, para dar buen fruto. Nuestra esperanza en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, está cimentada en el gozo que Él puso en seguir la voluntad del Padre, sufriendo en la cruz por nosotros y menospreciando la ignominia, la afrenta y la deshonra. Jesús se sacrificó por nosotros y fue exaltado hasta lo sumo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, con nuestra esperanza puesta en Jesús y enyuntados en Él, los mandamientos y toda la ley de Dios ya no es una carga pesada que nos aplasta y nos destruye en nuestra imposibilidad de cumplirla en carne y sangre. Ahora, los mandamientos son expresiones de la voluntad de Dios en la que nos deleitamos porque buscamos caminos para expresar nuestra gratitud para con Dios, por las bendiciones de su gracia, como nos enseña el Salmo 119. El ejemplo de amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros nos enseña a dar amor a los demás y deleitarnos en su bien y en que ellos también encuentren el camino del Señor. Mientras mayor sea nuestra fidelidad con nuestro Salvador, mientras más fielmente sigamos a Cristo, más fácil será para nosotros su yugo y más ligera y fácil su carga. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
descanso a vida eterna. Amén. Poderoso y sempiterno Dios, que has dado a la Iglesia tu Espíritu Santo para que habite en ella siempre. Te damos gracias por su inspiración, consuelo y dirección, y te suplicamos que Él siempre dirija nuestras vidas y que aumente en nosotros diariamente el conocimiento de tu Evangelio y el amor a ti y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Derrama sus múltiples dones de gracia sobre tu Iglesia. Concede que tu pueblo creyente reciba el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. A nuestros gobernantes da el espíritu de justicia y misericordia, y a todo nuestro pueblo el espíritu de fidelidad y de paz. Derrama la bendición de tu Espíritu Santo, te suplicamos, sobre todos los enfermos y los que sufren, sobre los oprimidos y afligidos, y concede que Él sea su consolador y ayudador en todas sus necesidades. Oh tú, que envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra, llena nuestros corazones de su amor, su gozo y su paz, de modo que Él nos llame cuando nos apartemos de ti y nos haga tornar a tu redil, por el camino santo del arrepentimiento y de la fe. No nos arrojes de tu presencia y no nos quites tu Espíritu Santo. Danos el gozo de tu salvación y tu Espíritu libre nos sustente. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del mismo Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, por el restablecimiento de nuestra hermana en Santiago, Virginia Alcoholado, y Ana María, esposa de Pedro, recuperándose de una fractura en su brazo. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, Ana Balboa, José Sánchez y Raúl Flores, afectados de cáncer y en quimioterapia. Oramos especialmente por Pedro Soto, recuperándose y en tratamiento de radioterapia. Damos gracias a Dios por permitir que ésta haga su efecto para la remisión de este mal, y oramos también por toda su casa. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo para Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís. También oramos por Juana Guzmán, delicada de salud en Venezuela. Dios permita la visita pronta de su familia, Gómez Sánchez, para que puedan compartir en amor con ella. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual y los lleve a vida eterna. Oramos por los que han quedado en necesidad a causa de la violencia meteorológica desatada en nuestro país. Oramos porque cese la guerra en Ucrania, calmando el dolor de todos los que sufren, especialmente nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos porque cese la violencia en general en nuestro país y en un Estado de Derecho podamos vivir y trabajar, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos brinda. Oramos por todos los matrimonios cristianos, para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen, de Ángel y Marialín y de Héctor Sánchez y Marlí López. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna. Y para nosotros, sus fieles, pedimos más fe. Y hoy, en esta época de Pentecostés, el Espíritu Santo nos lleve a confiar en Jesús durante toda nuestra vida para llegar por fe en Él a vida eterna. Amén. Oremos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Terminemos hoy día nuestro estudio respecto de la soteriología. Brevemente vamos a recordar: santificación, lo que nosotros hacemos después de la justificación. Justificación, toda la obra salvífica que Cristo hace por mí por la voluntad de Dios. Y no hay nada más que me permita mantenerme en el reino de gracia, que es la Santa Iglesia Cristiana, para llegar al reino de gloria, que es el reino de nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces vimos que el cristianismo es la única religión de la fe, la única religión que no necesita obras porque es revelada por Dios en toda su doctrina. Vimos también que Lutero nos decía que en su corazón el único artículo que él necesita saber para que de él emanen todos los pensamientos teológicos es la fe en Cristo. Y la doctrina entonces aplica la salvación de Dios y a través de la fuerza de su palabra y del Espíritu Santo es lo que Cristo hizo por nosotros, para que nosotros entonces a través de lo que llamamos su expiación vicaria, es decir, el sacrificio que Él hizo en nuestro lugar, pudiéramos obtener de Él la justicia y en Él dejar cargados nuestros pecados en la cruz, lo que llamamos el gran intercambio de Dios. Y hablamos de los medios de gracia que ofrecen y confieren el perdón y producen la fe. Y entonces, de esta manera, queremos estudiar este aspecto de la soteriología. Los medios de gracia, decíamos, ejercen una doble función: ofrecen y confieren el perdón y producen la fe. Al crear la fe en el corazón del pecador mediante la grandeza de su poder, y vamos a rápidamente poder leer estos versículos para apoyarnos en lo que finalmente estamos estudiando. Aurea, por favor, 1 Corintios 2:14, Matías, Efesios 1:19, si es tan amable. Mientras que Luisa, por favor, puedes buscar Hechos 16:31, Mili, Romanos 5:1. Y, por favor, Fer, Hechos 11:21. Voy yo repitiendo. Al crear la fe en el corazón del pecador mediante la grandeza de su poder, el Espíritu Santo convierte al pecador y lo justifica. Veamos qué nos dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias, Aurea. Tal como lo dije en el sermón, existen entonces dos tipos de hombre: el hombre natural, que vive y goza del mundo, y el hombre espiritual y regenerado, el cual, por la palabra de Dios y por la fuerza del Espíritu, ha sido bautizado, toma la Santa Cena, usa los medios de gracia que Dios nos ha dado para fortalecerse y para confiar siempre en Dios
y como vimos en el sermón hoy día también, dejar la carga gravosa del pecado en él. Efesios 1, 19, 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole en los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gracias, Matías. ¿Quién tiene el poder y la fuerza entonces para resucitarnos? Dios, a través de Cristo. Eso es, y no hay otra opción. O sea, tal como lo hemos visto muchas veces y hemos estudiado tantas veces, nosotros estábamos muertos en el pecado, muertos espiritualmente. Es solo el poder de Dios, en su gracia y en su misericordia, la que nos salva. Porque en su justicia y en su santidad estábamos condenados al infierno. Y Él nos da su justicia y su santidad en Cristo para nosotros, para que entonces podamos el día final verlo a la cara y estar en su presencia. Y el Espíritu Santo convierte al pecador y lo justifica. ¿Qué dice Hechos 16, 31? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok. Y Romanos 5, 1, 2 y 3, me parece. 5, 1, 2 y 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo por esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gracias, Mili. ¿Se acuerdan que yo les dije, qué es lo que nos salva? ¿La muerte de Cristo en la cruz cargando nuestros pecados o la resurrección de Jesucristo? Glorioso. ¿Qué nos salva? La muerte. Pero si solamente Cristo hubiese muerto, hubiera sido uno más de los millones que mueren en el mundo y de los miles y cientos que mueren diariamente, ¿cierto? No habría diferencia. Pero al resucitar, Él nos asegura que el pecado no tiene fuerza sobre Él, así como no tiene fuerza sobre nosotros, porque Él cargó nuestros pecados en la cruz. Y por fe en Él tenemos esta opción. Pero todavía nosotros no creemos. No, nadie busca a Dios. Nadie es capaz de encontrar a Dios por sí mismo. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada, donde lo vimos con textos bíblicos? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace la primera promesa en el protoevangelio, Génesis 3:15, y le dice a Adán que de la simiente de la mujer nacerá el que va a pisar en la cabeza a la serpiente, al demonio, y lo va a matar, pero que éste va a herirlo en el calcañar, que significa la iglesia de Dios, la iglesia que en Cristo está siguiendo su camino, pero que el demonio siempre está buscando desviarnos de la verdad que es en Cristo. Entonces, Dios hace todo por nosotros porque nos manda todavía el Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos dé la fe, para que more en nosotros, para que aún con gemidos indecibles de conocer pecados que ni siquiera nosotros sabemos que existen porque no nos reconocemos del todo pecadores. Y el Espíritu Santo entonces, cuando hacemos el momento de la absolución, está sacando de nuestro corazón aún pecados que se quedan guardados ahí porque como pecadores
en esencia pecadores, nos parecen algo natural, sobre todo en el mundo de hoy. En el mundo de hoy hay tanto pecado que parece para el mundo tan natural, que es como normal, es como la moda, ¿cierto? Pero que para nosotros los cristianos todavía, y Dios permita que por mucho tiempo más, lo tengamos como una abominación, aunque se nos presente como algo natural, bueno, a la moda o lo que sea. Entonces, Dios está permitiendo todo, está permitiendo que reconozcamos pecados, está permitiendo que reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, está permitiendo nuestra salvación completa a través de la obra del Espíritu Santo. Y ahora, entonces, por la fuerza del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que nos da el poder, el pecador no huye de Dios, sino que torna a Él como el Señor reconciliado y misericordioso. Nos dice Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Nadie por sí mismo puede llegar a convertirse. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y tan pronto como el pecador acepta mediante la fe el perdón general o la justificación objetiva, el perdón se hace efectivo en su caso y el pecador es justificado personalmente. Esto se llama justificación subjetiva. Es decir, yo me declaro culpable. Pero Cristo pagó por mí. Por tanto, el juez dice que bien, usted se declaró culpable porque es culpable. Pero ya pagaron por ti. Por tanto, Dios te declara no culpable, hijo y coheredero del reino. Esa es la forma en que somos salvados. No porque nosotros seamos inocentes. En el derecho, en Chile, a alguien lo declaran inocente o culpable. En los Estados Unidos lo declaran no culpable. Nunca lo declaran inocente. Lo declaran culpable o no culpable. Y para entender esta justificación que Cristo obtiene por nosotros, entender este concepto de no culpabilidad es lo correcto. No somos inocentes, pero en Cristo somos santos. Así pues, la justificación como acto forense, es decir, legal, y no médico, no algo que cambia nuestra esencia humana, proviene de la gracia únicamente y no de las obras. Nos dice Romanos 3:28, Matías, ¿puedes buscarlo? Y hace al creyente poseedor de todos los méritos o beneficios obtenidos por la obediencia perfecta de Cristo. El pecador justificado, por tanto, ha entrado en estado de gracia y de paz, en el cual tiene la seguridad de su salvación presente y final, como nos dice Luisa, por favor, Romanos 5, del 1 al 5. Ya que su salvación final está garantizada por la gracia y la verdad de Dios. Aurea, Romanos 5, del 1 al 11, vamos a leer los primeros. Mili, Romanos del 8 a 38-39, por favor. Y Fer, 1 Corintios 1, 8, 9. La justificación es una cosa prometida gratuitamente por causa de Cristo, desde el protoevangelio, ¿se acuerdan? Y el que la da es siempre Dios, y el que la recibe es únicamente el creyente. No es para todos. ¿La salvación es para todos? ¿Cristo murió por todos? Sí, sí. ¿Pero la justificación es para todos? Solo para los creyentes. Por eso la Biblia dice en muchas partes
Cristo muere por todos, la salvación es para todos, pero solo algunos serán salvos, los creyentes. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, nada podemos hacer nosotros, sino que simplemente es un don de Dios. Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Luis. Y ahí estamos hablando de todo el proceso de santificación, ¿verdad? En donde aún lo malo que nos pasa en nuestra vida, nosotros lo aceptamos porque con el tiempo nos damos cuenta que aún lo malo que ha pasado, Dios lo trae para bien. Dios lo hace que sea beneficioso para nosotros. Romanos 5, 1, 2 y 3, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, gracias, Aurea. Basta con el primer versículo. Basta con el primer versículo, ¿cierto? Tenemos paz con Dios a través de Cristo. Y eso nos debe dejar absoluta tranquilidad. Y el 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice también la palabra de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 1, 8, 9. El cual también os confirmará el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quien es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias. La justificación tiene por consecuencia la unión mística por la cual la Santísima Trinidad y en particular el Espíritu Santo mora en el creyente. Gálatas 3:2, por favor, Matías. Efesios 3:17, Luisa. Juan 14:23, por favor, Aurea. 1 Corintios 3:6, Mili. 1 Corintios 6:19, por favor, Fer. Esto es importantísimo. El Espíritu Santo mora en el creyente, pero también toda la Santa Trinidad. Dios mora en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos una unión mística con Dios que mora en el creyente, y esto lo dice la palabra de Dios claramente. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, entonces recibimos el Espíritu Santo mora en nosotros. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo.
que excede todo conocimiento para que sea lleno de la plenitud de Dios. Ok, entonces Cristo mora en nosotros y ya podemos definir también que si Cristo es uno con el Padre también mora en nosotros, ¿verdad? Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ok, y vendremos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Ok. Entonces, siempre los luteranos, por lo menos, tenemos que basarnos en 3 versículos bíblicos para confirmar una doctrina. Y claramente hemos leído varios ya, en donde tenemos esta unión mística con Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Dios mora en el creyente de un modo peculiar, que no debe confundirse con la presencia general de Dios en todas las criaturas. Dios está en todas partes, en todo lugar, pero de una manera especial en el creyente, pues Dios mora esencialmente en el creyente. Sin embargo, no es una transformación panteísta de la esencia del creyente en la esencia de Dios, o sea, que Dios está en todas partes y nosotros vamos a estar también en todas partes, sino que es la unión mística, que no es la causa, sino el resultado de la justificación. Lo último, por favor, Matías, Gálatas 3:12, Mili, Efesios 3:17. La unión mística no es la causa, sino el resultado de la justificación. Gálatas 3:2. Sí, por favor. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, por el oír con fe, claramente, ¿cierto? Está preguntando ahí por qué recibimos el Espíritu Santo. O sea, no lo recibimos a causa de justificarnos, sino a causa de santificarnos. ¿Mili? Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender por todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ok. Sí, está bien. Es importante entonces, si ahí dijera que Cristo habita en nosotros por que Él nos justificó por su obra, por la obra de Cristo mora en nosotros, o porque ya la obra de Cristo hizo mella en nosotros. ¿Entienden la diferencia? ¿Ok? Cristo no habita en nosotros porque Él nos justificó, sino que porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios da el poder para que nosotros creamos en esa justificación y como resultado de esa justificación recibamos la santificación, que es el resultado de la justificación, de acuerdo a lo que nos enseñó la soteriología, ¿sí? Y por tanto, de esta manera recibimos la unión mística con Dios. No es la causa,
no es lo que Cristo hizo por nosotros, sino que es el resultado. ¿Cuál es la causa? Cantemos el himno de clausura. Vamos, hermanos, juntos. Pongámonos de pie para que recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias por haber compartido la palabra de Dios, por haber aprendido de ella. Un saludo siempre de nuestros hermanos en Linares, con los cuales
Estuvimos ayer, como cada sábado, en nuestro culto de adoración. Y Dios permita que la próxima semana podamos volver a estar juntos escuchando su palabra. Por favor, que Dios permita que ustedes tengan una muy buena y bendecida semana y que Dios los acompañe en todo. Gracias, hermanos y hermanas.